Hola, buenos días. ¿Cuánto tiempo sin veros por aquí, verdad? Bueno, pues hoy tenemos una gran invitada que es Paola de la Cruz Sánchez, a la que brevemente voy a dar paso, que ya la tengo por aquí, que se ha unido muy rápido, caray. Voy a invitarte y vamos a ir uniéndonos a este directo. Espero que nos estéis escuchando todos bien. Voy a invitar a Paola, ¿vale? Invitar a unirse. Espero que me estés escuchando bien. Ya le he invitado a Paola. Hola Paola, ¿qué tal estás? Hola, bonita, ¿cómo ¿Qué estás? tal? Bueno, pues muchas gracias por uniros por aquí a todos. Muchas gracias por unirte por aquí, Paola, en este sábado donde vamos a tomar aquí nuestro tentempié de media mañana, ¿vale? Fantástico. Espero que nos estéis escuchando todos bien. Para aquellos que no conocen a Paola, que yo supongo que muchas personas ya conocen a Paola, me gustaría que ella se presentara. Me llamó mucho la atención que ante todo has dicho que eres educadora, ¿vale? Me gusta mucho recalcar eso. ¿Por qué? Porque hay mucha tendencia a veces a decir, bueno, es que solo soy técnico de educación infantil o es que solo soy educadora y parece como que nuestro título de técnico superior en educación infantil está como muy degradado, ¿no? Bueno, a ver, yo primero agradecerte que me invites aquí a compartir. Sabes que te respeto desde hace mucho tiempo y que me encanta que estés al otro lado peleando por justamente eso que acabas de decir, ¿no? Para mí, la titulación no deja de ser más allá de un cartón que nos autoriza para trabajar en un ámbito tan delicado como es la educación infantil. Confirmado, evidenciado en el tiempo, tengo que decir que esa experiencia o esa mirada y esas vivencias me han hecho entender o evidenciar que da igual que haya un niño o una niña con 2 carreras, 3 viajes, experiencias, que hable 3 idiomas, que cuando se presenta a un niño o a una niña en el primer ciclo, eso no es lo que se necesita para acompañar a esos niños. Y habemos educadoras infantiles y, ojo, os puedo decir que tengo varias carreras universitarias, varios másters y que no es por cuestión de formación, es por cuestión de sentir, ¿no? Yo siempre digo que las señoras educadoras infantiles estamos en la niña bonita, ¿no? En la escuela infantil y en ese ciclo más fundamental y más importante como es el primer ciclo de educación infantil. Por tanto, para mí es una reivindicación que las señoras educadoras infantiles somos y debemos ser ese pilar fundamental y debemos obtener ese respeto, que si no nos lo dan no pasa nada. Nosotras con nuestro trabajo, la evidencia científica, las necesidades y los procesos que nos adjudican a esos 3 primeros años, a esos 6 primeros años de vida, determina el ámbito científico que somos eso que nadie nos tiene que decir. Así que, ante todo, educador infantil, por supuestísimo. Claro. Bueno, el tema venía un poco porque el otro día estoy acompañando a una compañera que está con un niño con dificultades de aprendizaje, ¿vale? Que, bueno, pues han buscado una persona de referencia de su entorno cercana, donde el niño también esté en un ambiente familiar, que para mí es lo más importante también, ¿no? Ese acompañamiento emocional, más allá de un título o de una graduación o de un máster, ¿vale? Y le dije, ¿cómo te sientes? Y me dijo, bueno, me siento que como solo soy educadora técnico me da un poco de miedo, de reparo, ¿no? Y yo le dije, bueno, ¿por qué no tienes un mapa de ruta? ¿Por qué no tienes un plan de acción? Porque a lo mejor no tienes un encuadre para poder desarrollar todas esas dificultades para acompañar a ese niño, ¿vale? Y siempre me he encontrado con esta tesitura, ¿no? Parece como que el hecho de tener un título no podemos acompañar a edades superiores o no podemos estar con edades superiores porque como que requiere que tengamos más cualificación y la cualificación va en lo que nosotros somos, no en lo que nosotros tenemos colgado en una pared a modo de título, Por ¿vale? supuesto. Pero bueno, me gustó mucho eso para recalcarlo y me gustaría que te presentaras un poco para aquellas personas que no te conocen, porque ante todo eres activista, ¿vale? Y eso me gusta mucho porque mueve mucho la educación y estás al frente de un proyecto muy enriquecedor que es las escuelas Dinos School, que están muy inspiradas en la pedagogía Reggio Emilia, ¿no? Sí. Bueno, eso Cuéntanos es qué haces de Dino School un poquito, por si quieres, para aquellas personas que no te conozcan, que te puedas presentar como tú te sientas a gusto, ¿vale? Pues mirad, yo tengo la suerte de liderar un equipo donde la raíz se ha hecho con madres que en un momento determinado
confiaron que sus hijos y sus hijas fuesen criados y acompañados en las escuelas, y a día de hoy hemos hecho equipo sólido. Somos bastante guerreras. No permitimos y tenemos muy claro una serie de pilares y fundamentos con los que hemos educado a nuestros hijos y queremos continuar educando y acompañando y criando a los hijos de los demás, de esas familias que a día de hoy también forman parte de la tribu. Para mí presentarme es muy difícil porque tengo muchos ámbitos, entonces no sabría deciros por dónde, pero bueno, sí deciros que para mí tengo un compromiso con la infancia, divulgo todo aquello que sabemos, aquello que no nos gusta decir y que todos tenemos a nuestro alrededor. Divulgo esas malas prácticas, divulgo los saltos y las agresiones pedagógicas, los abusos emocionales a los que se ven enfrentados nuestros niños y nuestras niñas. Creo en otra escuela, pero no desde el ámbito verbal. Me gusta demostrarlo con hechos. Me gusta que el trabajo de mi gente, no mío, porque no soy nada sin ellos y ellas, explique qué es lo que hacemos, ¿no? Me dedico al ámbito del acompañamiento, la formación, la renovación pedagógica. Me gusta muchísimo enviar de la universidad a valientes y les adoctrino en que sepan identificar una escuela que no es respetuosa, una escuela que no respeta al trabajador, una escuela que prioriza esas necesidades adultas, ¿no? Puedo decir que trabajo en el ámbito de la educación desde ese futuro docente, esas docentes que están en primera línea y esos docentes que necesitan pues una renovación pedagógica, ¿no? Al margen de que me encantan las necesidades educativas especiales, hemos aprendido de esas carencias que vamos viendo, nos estamos afianzando muchísimo en ello, y luego me encanta el arte y conjugarlo con esa cultura que requiere la infancia, ¿no? Yo podría deciros que vivo por y para la infancia y que ese es mi camino, indiferentemente, olvídate de los títulos, olvídate del reconocimiento y todo. Para mí, mi vida es la infancia, la educación y lo que podamos hacer en un futuro. Sí, sí, era consciente de ello, pero quería que lo escucharan de tu propia voz porque es más como más vivo, más auténtico y más consciente para aquellas personas que lo quieran percibir, ¿vale? Entonces hoy teníamos por título en este directo, en esta entrevista, mitos sobre el atelier en la educación infantil, hablar un poco sobre lo que es un atelier, lo que no es un atelier, porque yo creo que muchas veces tendemos a coger una imagen de Instagram o de Pinterest y a más o menos hacer más o menos algo parecido que hemos visto en esa imagen sin tener en cuenta una serie de factores, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre esos mitos. Primero vamos a empezar para aquellas personas que se hayan unido, que son familias o que no conozcan el entorno del atelier. ¿Qué es para ti un atelier? ¿Vale? Bueno, pues mira, un atelier es un espacio donde tenemos de forma organizada, determinada, clasificada, estéticamente, la basura organizada. Dicho rápido y pronto, ¿no? Es también poder fomentar la cultura del reciclaje. Y para mí es algo que siempre intento legar, es poder, por una parte, esa responsabilidad social que tenemos con el reciclaje y por otro lado, el poder deseducar o volver a educar en la cultura de lo perfecto, ¿no? Es volver a mirar para dar esa mirada estética y para eliminar los cánones de belleza. Y para mí el atelier es esas posibilidades de material no estructurado que permite que el juego se desarrolle de forma natural. Y en ese punto de juego hay una serie de factores que los docentes y las educadoras y educadores debemos poner en juego, que es vincular ese pensamiento a esa emoción artística y poder transmitir que por ese tipo de material ordenado, estructurado, reciclado, podamos tener esa expresión artística y trasladarla a una instalación donde podamos conjugar algo que para mí es una de mis pasiones, ¿no? Que es el arte contemporáneo. Y desde esa mirada poder dotar de espacios que hablen por sí solos, donde no tengamos miedo al espacio vacío, donde eliminemos la cultura del Mickey Mouse y de todo eso súper contaminado, esa contaminación visual, ¿no? Que hay en la oferta que se da a los niños y a las niñas. Necesitamos que fluya la corriente de lo imperfecto, la corriente de lo simple, donde todo pasa
en la interacción de ese niño y esa niña con esa propuesta estética y pedagógica, que con esa conciencia vinculada a esa emoción que quieres transmitir a tus niños y a tus niñas, se genera eso que solo pasa cuando observas y acompañas a los niños y a las niñas. Para mí, poder expresar de forma artística es eliminar los límites del contexto y lo que proyecta un adulto, ¿no? Es realmente permitir que los niños y las niñas expresen su yo interior con un docente competente que entiende que requieren de contextos cultos y de contextos muy trabajados, donde no se limite el poder de la imaginación, del juego, de la creación. No podría parar de explicarlo, porque realmente es vincular ese pensamiento a esa emoción y transmitir con esa instalación que tiene que hablar desde arriba hasta el techo, pues una oferta combinada con miles de acciones que magnifican los procesos de aprendizaje, pero atentas, un aprendizaje natural, un aprendizaje individual. Y eso es lo que permite esta cultura que da muchísimo valor también al trabajo que tenemos en el 03, ¿no? Claro. Entonces, ¿tú para ti qué elementos son propios para poder montar vamos, pues un atelier o una instalación, o cómo propondrías tú desde donde tú estás para aquellas personas que se quieran iniciar y que no quieran hacer la típica imagen de copia y pega de Pinterest o de Instagram o cosas así? Porque retomando un poco es lo que tendemos mucho a hacer. Si aquella escuela ha puesto esto, yo voy a poner algo parecido, porque creo que es conveniente. O sea, ¿qué elementos podemos empezar o por dónde podemos empezar para poder, teniendo en cuenta todo lo que nos has dicho anteriormente, ¿vale? Mira, lo fundamental es basarnos en un material no estructurado, es decir, en material reciclado. Luego, es importante contextualizar aspectos que determinan con la estética, la estructura corporal del niño, la altura a la que se oferta. Y para mí un atelier se puede montar en cualquier espacio, al aire libre, mientras sea un espacio diáfano, que permita que la maravilla o las acciones a observar se desarrollen con el vínculo del material y el niño o la niña. Requiere de esa pedagogía y de ese conocimiento del docente a la hora de ofertarlo, ¿no? Lo que os decía es que todo esté a la altura, que se respete esa coordinación, que el material esté estéticamente presentado. Algo fundamental a la hora de presentar una acción artística es otorgar la cantidad a tantos niños y niñas tengas en el aula como material presentes. ¿Por qué? Por una cosa muy básica. Porque si no estamos presentando propuestas artísticas o propuestas pedagógicas o vinculándolas con nuestro currículum, como lo querramos decir, pero lo estamos haciendo desde esa educación comercial, sin conciencia, sin saber. Si vamos a presentar objetos cotidianos de la cocina, pues debemos darle esa estética y esa orden que vincule a una acción, ¿no? Luego también entender qué funciones, qué probabilidades, qué combinación podemos hacer con ese material, los inputs que tenemos a nuestro alcance para magnificar los procesos creativos en esa acción, ¿no? Donde el docente, atentos, debe ser ese vínculo hacia el material y lo que está pasando. Quizás simplemente tenga que regular aquello que está pasando si hay un conflicto, pero no más allá de cortar esas famosas inteligencias múltiples, ¿no? Ese ser que se presenta ante un material y que empieza a crear con lo que siente la oferta que le estás dando. Podemos organizar una propuesta artística con vasos, con cucharas, con plástico, con materiales, pues no sé, con plumas, con piedras, con todo tiene cabida. Pero es importante saber con qué se conjuga esa propuesta, para quién está dirigida la propuesta, si cumple las posibilidades motoras, si cumple las posibilidades de magnificar esos procesos de relaciones sociales, esos procesos de inicio del lenguaje. O sea, hay un amplio, poder conjugar la parte artística y vincularla con la parte pedagógica de lo que nos pide el currículum.
además también debe tener ese estímulo de poder unirlo, indexarlo con, por ejemplo, con estímulos, ¿no? La pedagogía de la luz, pues un input musical, una estética, una continuidad, un circuito. Pero sí que es verdad que hay algo que hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado, es con eliminar la parte para la foto, ¿no? La parte en la que presento algo pero que carece de carácter pedagógico, carece de vinculación, de objetivos, porque es muy importante saber que en este proceso no se objetiviza antes. Tú objetivizas tu trabajo, pero no objetivizas ni marcas lo que va a pasar, porque es ahí donde entra en marcha esa famosa documentación y esa recogida de información de forma individual de tus niños y tus niñas. Qué sensación, qué acción, poder leer esos miles de lenguajes, ya no 100 lenguajes que tienen los niños y las niñas, sino poder leer cómo interactúa, si la propuesta ha sido rica, si el material ha favorecido, si está adaptado a la edad, a la psicomotricidad que tienen, a las posibilidades de movimiento y de acción que van a marcar las posibilidades de ese proceso pedagógico, de ese proceso cognitivo y de, ¿por qué no?, de ese proceso emocional, ¿no?, en el que un niño se sienta emocionado cuando estruje, porque además está ligado con esa necesidad nata del ser humano de destruir, y estamos gestionando y ofertando espacios donde podemos cubrir esas necesidades de desbloqueo emocional, esas necesidades de ser humano imperfecto, que es impulso, ¿no? Y que luego de forma regulada, con esa coherencia, van a poder entrar a otras acciones pedagógicas con una acción emocional ya más regulada. Y creo que conjugar las posibilidades del atelier, las posibilidades de una instalación, con ese contexto simbólico, con la apertura al juego, no sé, da tantas posibilidades siempre y cuando esa propuesta tenga una coherencia, que cuente con esa armonía, con ese saber qué material es correcto, por supuesto, que no vaya a generar una herida, que la cantidad no genere un problema por enfrentamientos, y que ese espacio se sume y permita observar esos lenguajes que tanto hablamos de ese tercer maestro, ¿no?, del espacio como promotor de acciones emocionales, de acciones motoras, de acciones de juego, de acciones de relaciones o primeras relaciones sociales. Yo creo que es fundamental que entendamos que la belleza de lo imperfecto permite que conjuguemos o observemos esas cosas invisibles que pasan cuando dos niños o cuando un niño y una niña interactúan con esa sorpresa, con esa emoción, con ese descubrir, y que poco a poco se vayan ligando esos procesos cognitivos superiores que dan juego y que permiten que se vayan estructurando conocimientos en base a esa experiencia. Claro. Yo también creo que hay mucha tendencia como a no repetir a lo mejor lo que es un atelier o lo que es una propuesta educativa por temor a, bueno, esto ya lo hicimos, no lo podemos volver a repetir, o una instalación, ¿no? Es como que parece que tenemos que siempre hacerlo como más elevado a una potencia y más grande o más pomposo, más que se salgan más todavía de lo que es, decimos nosotros, de los parámetros, ¿no? Si ya han jugado, como tú dices, con plumas o con elementos de la naturaleza o con incluso con objetos del entorno cotidianos, es como, ya lo hemos hecho con esto, no lo podemos volver a repetir. Y yo creo que un elemento o una simple cuchara lo podemos poner tantas veces como creamos conveniente que el niño la demanda, ¿no? Hay mucha tendencia a esto ya lo hicimos, ya lo propusimos. No, no, tiene que ser algo nuevo, algo diferente, como que no podemos volver a repetir una propuesta, ¿no? Yo creo que sí que se pueden repetir las propuestas, Totalmente. que deberemos explotar muchísimo más los materiales, explotarlos en el buen sentido de la palabra, evidentemente, ¿no? Y que debemos, a lo mejor, las primeras veces incluso hay niños que no se animan por las circunstancias que sean y pensamos lo desechamos, los descartamos y no volvemos a poner esa propuesta por nuestra mirada de adulto, quizás, ¿no? ¿Tú Yo qué creo que podrías sí. decir? Pues mira, yo creo que lo que tenemos que cambiar es cómo observamos y cómo entendemos el proceso de aprendizaje.
Y creo que es necesario que esa responsabilidad se traslade al adulto, en eso que estás diciendo, ¿no? Y más en ese adulto que decidió ser educador o educadora y acompañar en cualquier etapa del aprendizaje a un niño, a un ser. Repetir quizás no es un problema. Yo veo muy importante que la repetición genera, queramos o no, un aprendizaje, pero el problema está en cómo se presenta esa repetición. Para mí es magno poder utilizar un concepto como una mariposa y llevarlo al atelier del arte y presentar los colores con los que está hecha la mariposa, permitirles que jueguen, que conecten otras imágenes, que luego los llevemos al atelier de la danza creativa y que bailen como mariposas. Y que luego ya nos vayamos al atelier de luz y que ellos vean mediante una propuesta de movimiento libre cómo se mueve la mariposa. Y luego podemos ir a hacer mariposas con las manos, acorde al desarrollo motor que tiene ese niño o esa niña, y estamos repitiendo el mismo concepto. El problema no es repetir, el problema es no saber que lo que tenemos que hacer es vincular ese concepto a diferentes opciones, a diferentes espacios, a diferentes posibilidades para que el niño de forma individual aprenda ese concepto. Porque antiguamente lo que hacíamos es presentar esto y decir mariposa, mariposa, almacenaban de forma mecánica y durante el desarrollo, durante el conocer, decían, una mariposa. No es lo mismo que los niños planten, rieguen, vean el crecimiento de una planta donde salen unas cositas redonditas que en un principio son verdes, que luego se hacen rojas, que luego se la llevas a la cocinera, hacen una crema de tomate y luego decirle color tomate. No es lo mismo que yo le pregunte a un niño dónde están los tomates, porque lo han mecanizado y te digan el consumo. Entonces es el proceso y cómo se presenta. La repetición es la opción o es el permitir que en esos diferentes lenguajes artísticos, poéticos, de propuestas, los niños y las niñas puedan hacer sus propias experiencias para que identifiquen a esa mariposa, al color tomate, al color sandía, al color amor, porque lo que tenemos que dejar de hacer es decirles mañana todos vestidos de color rojo. Y ahí está la diferencia entre mecanizar, entre continuar con esa educación rancia, que nada tiene que ver con todo lo que nos dicen, ¿no? Y la obligación es que nosotros transformemos nuestra forma de aportar los recursos para que ellos y ellas lleguen a ese proceso de aprendizaje rico, consciente, desde la experiencia, desde la vivencia, porque tienen que vivirlo, experimentarlo y nosotros no transmitir lo que sabemos. Entonces, repetir es maravilloso porque hay muchas posibilidades de repetición. Nosotros hemos trabajado, por ejemplo, las tonalidades del rosa por la magna posibilidad que nos da de conectar con otras posibilidades, con otras fuentes de aprendizaje y no pasa nada, nos podemos tirar 3 meses con el rosa, pero es que lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque van a entender cuál es esa transformación del espacio, de la imaginación, de la creatividad y cómo han creado ese concepto de rosa. Y luego van a entender dónde está en el mundo el color rosa. ¿A qué sabe el color rosa? ¿De qué forma es el color rosa? Y cuando vayan y le digan a su madre y a su padre, le digan, ¡wow! Es rosa. Pues que tenga un sentido emocional, que haya una combinación de emoción y vinculación a eso, que no es simplemente rosa, mañana venir vestidos de color rosa, sentados rosa, amarillo, verde. Es la transformación de la presentación. Yo estoy enamorada de la repetición creativa con diferentes posibilidades donde ellos y ellas adoptan sus maneras de entender eso que yo como docente competente le estoy ofertando y le estoy posibilitando para que genere su propio proceso de aprendizaje. Por tanto, repetir es bien. Vale, pues muchas gracias. Es por eso un poco que quería que lo aclararas, porque es como que
le genera mucha ansiedad a las maestras, a las profesoras que están delante de un atelier o de una provocación o de un ambiente que han propuesto. Es como, no podemos volver a repetir. Y yo creo que o sea, es justamente generar eso de que sí es necesario repetir tantas veces como sea necesario y de múltiples formas si queremos incluso, ¿no? Totalmente. Bueno, también tenía así como alguna pregunta más que te quería trasladar y era, aparte de los elementos, de los requisitos indispensables, ¿qué no es para ti lo que es una instalación artística o qué no es para ti lo que es un atelier? Porque tendemos mucho otra vez a copiar, otra vez a hacer un poco si ya hice esto que hizo aquella menganita, yo también lo voy a hacer. A ver cómo podemos un poco aquí desmitificar más y, bueno, un poco aquellas personas que a lo mejor no la han comprendido del todo, no la han captado aún la situación, ¿no? Pues un atelier no es aquello que esté preparado para el adulto, un atelier no es aquello que cumpla una función para Instagram, un atelier no es aquello que no tenga un sentido estético, que no esté organizado y que no tenga conciencia. Es decir, a mí me parece fantástico la cultura de la renovación pedagógica y que todos queramos hacer cosas innovadoras. Pero antes de la innovación está la conciencia. ¿Para qué sirve? ¿Para qué lo voy a utilizar? ¿Qué funciones tiene? ¿Cómo lo puedo vincular? ¿De qué manera va a poderme ayudar este material, este espacio, este atelier? Porque un atelier es un taller, un obrador, donde todo puede pasar, donde se combinan diferentes inputs con los materiales que oferto a esos niños y a esas niñas y la capacidad que voy a tener para saber combinar aquello que hemos hablado, que es tanto material, tanto niño, tanta observación tengo a las posibilidades de acción que tienen, pero basadas en la psicomotricidad del niño, en la edad, en la estatura, en la oferta, a qué altura está hecha esta propuesta. Y luego, sobre todo, hay algo que no se puede aprender en Pinterest, ni copiando una foto, que es poder vincular la estética y la idea a esa emoción. Un atelier tiene que generar emociones, tiene que permitir que los niños y las niñas expresen de forma individual, desde sus habilidades y desde sus dones, eso que tienen dentro. Porque veréis, los niños y las niñas no dibujan, no plasman para el adulto. Nosotros estamos tan mal educados y necesitamos de tanta reeducación que tendemos a proyectar y a mutar las posibilidades de comunicación del niño y el adulto. Y nos anticipamos diciéndole, si tu hijo o tu hija ha hecho un dibujito, le decimos, uy, pero le faltan las orejas. Uy, pero qué circulito más bonito. No sé si me estoy explicando. Entonces, si trasladamos ese anticipar al comunicar a la pregunta de ¿qué has hecho? Seguramente te explicará que ha hecho una galleta. Porque confundimos también en este proceso de acompañamiento en el aprendizaje y no recordamos cuáles son nuestras competencias. Y deberíamos saber que a una edad determinada ni los niños tienen que estar sentados, ni se les tiene que ofertar una serie de materiales que van en contra y rompen esos procesos pedagógicos, esos procesos madurativos y que evidencian nuestras incompetencias. Y es ahí quizás donde debamos volver a pensar que los recursos y los espacios tienen que tener esa conciencia pedagógica de saber que son adaptados y ofertados a la edad que corresponden. El espacio debe conjugar todas las actividades creativas o todas las posibilidades de experimentación, de interacción, de juego, y esos recursos deben objetivizar que el docente sea un mero espectador, un mero regulador. Entonces, un atelier nunca jamás puede limitar, un atelier nunca jamás puede dirigir de forma a un objetivo adulto, un atelier nunca jamás puede eliminar las posibilidades y las expresiones de ese niño interior, porque el niño mediante la expresión artística nos comunica qué es lo que está entendiendo del mundo adulto, qué es lo que está entendiendo de esa oferta. No podemos interferir, no podemos ponerle nombre a aquello que aún no nos han explicado qué es. Un atelier tiene que ser esa transformación
que magnifica las posibilidades de imaginación, de creatividad y que sobre todo estos espacios no estructurados ayudan a tener confianza, ayudan a conocerse, a superarse, a iniciar esas pequeñas relaciones entre otros iguales y a valorar una cosa que para mí es fundamental y que lo repito muchísimo, que es la belleza de lo imperfecto. Un atelier nunca puede ser perfecto. Nunca puede ser una mano plasmada y que ponga para la mejor madre del mundo, para el mejor padre del mundo. Un atelier nunca debe ser una proyección del adulto a lo que tiene que pasar. Un atelier es donde todo puede pasar y donde el adulto observa, recoge y documenta todo aquello que expresa mediante las diferentes formas de expresar de los niños y niñas, ¿no? Es una experiencia interactiva, artística, emocional, corporal, donde todo puede pasar. Simplemente requiere de adultos con una alta sensibilidad, desvinculados de aquello que es perfecto, de esa estética de mentira, y donde, nuevamente os repito, donde se trabaja la belleza de lo imperfecto. Claro. Teníamos por aquí una pregunta que te la voy a trasladar, ¿vale? No sé si la verás o no. Y nos decía que entonces si Montessori no deja libertad porque limita, ¿no? O algo así. ¿La puedes ver? Sí. Bueno, yo no voy a entrar en conflictos de qué hace Montessori, ¿no? Para mí Montessori es referente, me encanta y yo soy muy promiscua en las pedagogías, ¿no? Me encanta descubrirlas, conocerlas, explorarlas y luego de todas y cada una de ellas poder llevarme a mi realidad con mis niños, con mi entorno, con mis posibilidades, con mi manera de entender ese concepto y trasladado, porque nunca se puede mutar ni se puede duplicar una acción de la misma forma, ¿no? Montessori tiene una función específica que a mí me encanta porque Montessori permite trabajar esa paz, esa calma, esa repetición. Pero bueno, yo personalmente adapto de Montessori muchísimas cosas, pero soy fan de la pedagogía regiana, ¿no? Y eso no desmerece a Montessori, al contrario, enriquece mis posibilidades de presentación y de acción con la transformación o con lo que quiera ofertar a mis niños y niñas en la escuela. Claro. Bueno, y porque yo creo que también un poco Montessori se basa un poco también en esa autonomía, digamos, en Sí, esa capacidad que el niño tiene de auto regularse, de autocorregirse también, quizás, ¿no? O sea, tiene enfoques totalmente distintos. Una claro, cosa es la pedagogía rellana y otra cosa es la pedagogía Montessori. Ambas pueden convivir en un aula. totalmente. Hay espacio para las dos, evidentemente. ¿Y podéis hablar un poco más de Reyo? Sí, estamos dispuestas a hablar de lo que quieras de Reyo. Evidentemente, tendríamos que empezar por los inicios, por las bases de la pedagogía Reyo Emilia y cómo llevarla a cabo. Es decir, para mí es importante también tener en cuenta esos tres papeles fundamentales o tres pilares, por decirlo de alguna manera, de la pedagogía Reyo, ¿no? No sé si tú le quieres trasladar aquí los tres pilares fundamentales o para algunas personas hay incluso cuatro pilares fundamentales. Mira, yo Eh, antes que pilares os voy a desvelar y luego ya si acaso si quieres los puedes reforzar tú, pero es algo que siempre traslado yo a mis alumnos, ¿no? Y siempre me piden, pero como la fórmula y la respuesta a qué es Regio, ¿no? Y cuando has hecho una formación muy, muy consciente, y luego quiero decir dos cosas de este punto. Cuando has experimentado, te has transformado, entiendes ese tipo de lenguaje poético y trasladas a todas tus expectativas a la acción y acompañamiento de ese niño y esa niña y todo gira en torno a él. Después de muchísimas formaciones en Regio, la solución final es que el Regio nunca jamás se puede duplicar, ¿no? Y luego lo entiendes y dices, ostras, es verdad, porque Reggio es una filosofía que hace un estudio sociocultural del entorno donde vas a hacer esa oferta. Observas las necesidades sociales, las necesidades culturales, las necesidades familiares, la religión, lo observas todo y entonces adaptas y propones algo para esa realidad.
Regio nunca jamás se puede copiar porque siempre va a estar adaptada a ese trabajo social que debemos adoptar los adultos para ofertar lo que necesita cada comunidad y cada entorno de infancia, ¿no? Perdonad que sé que no estoy contestando lo que me habéis dicho, pero me ha venido una reivindicación que veo sobre justamente esto, que además lo has dicho tú. Has dicho, o sea, no se trata de copiar, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando veo que alguien, y respeto, porque me parece magnífico el poder explorar, pero cuando alguien oferta un contexto sin caldo, sin sustancia, no es lo mismo hacer un cocido que se haga a fuego lento que coger caldo de bote y poner garbanzos. O sea, cuando alguien falta el respeto o engaña a docentes que tienen esa curiosidad y dice metodología de la luz, trabajo en mesa de luz, espacios, atelier. Ostras, a mí me parece algo muy delicado a la hora de que alguien que no está formado, que realmente no sabe, porque tú vas a una propuesta y dices, esto no es una instalación, esto no es un trabajo con mesa de luz. Esto, o sea, requiere de tal conciencia que es importante también que sepamos qué oferta nos están dando. Y también que nos lo ofertamos, que solo hablemos de lo que sabemos, porque la gente que sabe de todo es muy aburrida para mí pensar, ¿no? Y luego porque hay gente que tiene una expectativa, confía en ti y quiere formarse un poquito más allá. Y creo que esa responsabilidad a la hora de otorgar y delegar un conocimiento debe estar a la altura de esa confianza que te está pidiendo o de ese acompañamiento que te está pidiendo ese otro docente, ¿no? No, lo que tú decías me ha marcado muchísimo. O sea, no se trata de ir a Pinterest, coger la foto y decir, ya sé hacer esto. Se trata de un trabajo sostenido en el tiempo, con una transformación y que requiere que evidencies en mucho tiempo que eso está funcionando. Y que sobre todo un trabajo que no está medido constantemente, que no pasa por métricas, no tiene posibilidad de mejora alguna. Y es ahí donde tenemos que ser muy conscientes con la oferta, porque a veces me parece una tomadura de pelo lo que se oferta a los docentes que quieren hacer un cambio y una transformación en su transformación pedagógica, ¿no? Sí, totalmente. Y aparte es como, incluso me parece como muy irresponsable por su parte. Es decir, si yo me voy a poner a hacer algo que sepa que va a influir en la cultura de infancia, que voy a acompañar a la infancia, tengo que ser responsable de lo que voy a hacer, ¿no? Y tomar conciencia justamente de todo eso. Pues muchas gracias. Claro, es que para hablar de Rello tendríamos que tirar aquí, yo creo que No infinito y más acabamos. allá, y me pareció mucho privar a la gente del tiempo de hoy un sábado y todo lo demás. Entonces, había quedado con Paola en hacer un directo cortito para aquellas personas que no lo pueden ver, retomarlo después, y porque considero que lo breve dos veces bueno, ¿no? Te lo había comentado. Entonces, yo no sé si quieres añadir algo más. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o nos quiere trasladar alguna inquietud, estamos dispuestas a contestar aquí, pues en breve, lo último que queráis trasladarnos. Y si no, pues por mi parte te agradezco muchísimo que nos hayas contestado todas estas preguntas, que hayas abierto, digamos, este espacio para dar respuesta a todo lo relacionado con las instalaciones y con el atelier. Y nada, que muchísimas gracias. A ti, bonita. Deja- Encantada. Vale, pues dejar el directo grabado y nada, como veo que no hay preguntas, muchas gracias a todos. Tendréis el directo aquí grabado y lo podéis ver cuantas veces creáis necesario. Gracias, Paola, por A su ti, tiempo. bonita. Merci. Nos vemos pronto. Vale, gracias.